Let us pray that those who are struggling with suicidal thoughts might find the support, care, and love they need in their community and be open to the beauty of life. Lord Jesus, you who invite the weary and burdened to come to you and rest in your heart, we ask you this month for all the people who live in darkness and despair, especially for those struggling with suicidal thoughts. May they always find a community that welcomes them, listens to them, and accompanies them. Give all of us an attentive and compassionate heart, capable of offering comfort and support, also with the necessary professional help. May we know how to be close with respect and tenderness, helping to heal wounds, build bonds, and open horizons. Together, may we discover that life is a gift, that there is still beauty and meaning even in the midst of pain and suffering. We are well aware that those who follow you are also vulnerable to sadness without hope. We ask you to always make us feel your love, so that through your closeness to us, we can recognize and proclaim to all the infinite love of the Father, who leads us by the hand to renew our trust in the life you give us. Amen. Desde el balcón de Serranías y Cocoteros en Flor, capital de la fe del pueblo paraguayo Caacupé, seguidamente pasamos la señal desde la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé con la transmisión de la Santa Misa, con la página institucional. Conectamos. Virgencita de los milagros, tú que eres buena, mi ruego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Muy lejos, pero en un milagro dijiste ver. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, Virgencita Santa, se postró a tus pies. Como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo lejano que no ha de volver, evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, Virgencita india de café. Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos. Desde la capital espiritual de la República del Paraguay, transmiten los diferentes medios de comunicación radial y televisiva del país y del extranjero. También pueden seguir la transmisión en vivo a través de nuestra página institucional en las redes sociales, Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Hermanos, en este inicio de la novena, bajo el lema Bien Común, nos convoca la palabra del Señor, que nos dice: denles ustedes de comer. Es un llamado a compartir, a no ser indiferentes, a poner nuestra vida y nuestros dones al servicio de todos, especialmente de quienes más necesitan. La música y el baile que ahora presentamos son signo de ese compromiso.
Expresan la fuerza de un pueblo que se levanta contra todo lo que roba la esperanza y que se une en fraternidad para construir una nación generosa, capaz de vencer el infortunio. El arte se convierte en oración y en estandarte de verdad, justicia y solidaridad. Que este canto de Lisa Bogado y esta danza nos dispongan el corazón para encender la esperanza y caminar juntos hacia la mesa del Señor. Creceremos con más fuerza y convicción, venceremos a farsantes de la vida, usaremos la verdad como estandarte, con antorchas encendiendo rebeldías. La decencia será el hierro del escudo, la pasión y la osadía nuestras armas, la palabra y la verdad serán espadas que eliminen de raíz la felonía. ¡Sí! A luchar contra viajeros de los sueños, desterrar a los ladrones de ilusiones y acabar con los rateros de alegrías que oscurecen el camino día a día. ¡Vamos, Caacupé, conmigo! ¡Fuerza! ¡Arriba las palmas! ¡Que se escuche! Renacer de las mentiras y elevarnos en abrazos de hermandad y gran orgullo para hacer de nuestra tierra generosa la nación que ha derrotado al infortunio. A luchar contra viajeros de los sueños, desterrar a los ladrones de ilusiones y acabar con los rateros de alegrías que oscurecen el camino día a día. A luchar contra viajeros de los sueños, desterrar a los ladrones de ilusiones y acabar con los rateros de alegrías que oscurecen el camino día a día. ¡Arriba! ¡Vamos, Paraguay! A luchar contra viajeros de los sueños, desterrar a los ladrones de ilusiones y acabar con los rateros de alegrías que oscurecen el camino día a día, para hacer de nuestra tierra generosa la nación que ha derrotado al infortunio, para hacer de nuestra tierra generosa la nación que ha derrotado el infortunio, para hacer de nuestra tierra generosa la nación que ha derrotado al infortunio, la nación que ha derrotado al infortunio, la nación que ha derrotado al infortunio. De Caacupé, ¡viva el Paraguay! Gracias. Queridos hermanos, con alegría y esperanza iniciamos hoy la novena en honor a nuestra Madre e Inmaculada Concepción, Tupací Caacupé, bajo el lema Jesús se compadecía. Queremos abrir este camino espiritual promoviendo el bien común como expresión de una vida digna para todos. En esta Eucaristía, presidida por Monseñor Ignacio Gogorza, obispo emérito de Encarnación, nos unimos como comunidad peregrina, trayendo nuestras intenciones, nuestras luchas y nuestras esperanzas. Que esta celebración nos ayude a renovar el corazón y a vivir con compasión activa como Jesús. Iniciamos cantando.
Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy en este día, primer día en que iniciamos la misa novenaria en honor a nuestra Madre, ha sido un día maravilloso. Las experiencias de la primera misa, el rezo del Ángelus nos ha sorprendido con esta maravillosa obra de la representación. Las bailarinas, alrededor de 400 bailarinas y 350 cadetes de la Policía Nacional han dado un brillo esplendoroso a lo que fue la jornada del mediodía, el rezo del Ángelus. Y ahora con todos ustedes también queremos iniciar esta fiesta grande. Hoy, en este primer día, nos preside la Santa Misa Monseñor Ignacio Gogorza. Él es obispo emérito de la diócesis de Encarnación y es miembro de los consejeros asesores de la Universidad Católica. Le damos la más cordial bienvenida a este gran amigo nuestro que ama a la Virgen de Cacupé, Monseñor Ignacio Gogorza. Bienvenido, Monseñor, a esta Santa Misa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que acogemos confiadamente a tu providencia, que nunca se equivoca, y te suplicamos por intercesión de la Virgen María, Madre de tu Hijo, que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de este día nos revelan el rostro compasivo de Dios. El Evangelio nos presenta a Jesús que, movido por la compasión, multiplica el pan para la multitud.
Escuchemos con atención esta palabra viva que nos llama a compartir, a confiar y a construir juntos el bien común. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas. Por eso, háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo, ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó: este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
apona o pamba ebe a e onyembo angui umi onyembo evare umi puai te wive Shupe onyembo evape El hombre no vive solamente de pan, sino de buena palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Querido Monseñor Ricardo, obispo de Caacupé, queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, queridos diáconos, queridos hermanos, queridas hermanas. Una vez más, la Virgen nos invita a su casa para orar y reflexionar acerca del modo como tenemos que vivir como hijos de Dios y ser constructores del reino que vino a instaurar. Reino que se fundamenta en la fe, en la justicia y en el amor. Tres virtudes cuya vivencia nos ayudará a ser promotores del bien común para una vida digna. En el Evangelio que hemos escuchado, contemplamos la compasión de Jesús hacia la multitud de personas que vinieron a escucharlo y solicitarle la curación de sus enfermos. Ve también que esta multitud se encuentra lejos de una población. Los discípulos tienen la misma visión y se acercan a Jesús para decirle: estamos en un lugar despoblado y se hace tarde. Despida a esta gente para que vaya a las aldeas y se compre algo para comer. Pero Jesús les contestó: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos aquí nada más que 5 panes y 2 pescados. Y Jesús les dijo: tráiganlos para acá, y mandó sentarse a todos. En estos 2 mandatos vemos no solo la compasión, sino también la búsqueda del bien común de la parte de Jesús. Dar de comer a todos y respeto a la dignidad de las personas, no permitiendo enviarlas sin los medios necesarios para su subsistencia. Su amor por todos le impulsa a poner sus dones al servicio y para el bien de todos, de acuerdo con las necesidades que tienen sus seguidores. A los discípulos, al pedirles entregar sus 5 panes y 2 peces, les prueba en la confianza, en su persona, en su generosidad y en su aceptación de compartir con todos lo poco que tienen. Los discípulos confiaron en el Señor porque, acompañándole en sus encuentros con la gente, vieron siempre cómo su Maestro se ponía al servicio de todos, dando generosamente a las personas que se le acercaban lo que necesitaban sin buscar ningún beneficio para él, más que la alegría de cumplir la voluntad de su Padre, mostrando así amor y misericordia. Vieron cómo vivía con sencillez y autenticidad su liderazgo, siendo coherente con sus enseñanzas y exigencias. La generosidad de los discípulos surge también del ejemplo de Jesús, que no guardaba nada para sí. Su liderazgo, sus dones, los utilizaba para su mejor servicio a los más necesitados, sea material o espiritual, mostrando de esa manera que su Padre Celestial es amor y es misericordia. Con este modo de actuar de Jesús, hizo posible que los discípulos aceptaran compartir los pocos víveres que tenían, sin saber lo que va a hacer en su Maestro. Los valores que nos señala este pasaje evangélico son indispensables
para promover el bien común, para una vida digna. Efectivamente, ¿qué es el bien común? Todas las personas deben tener la posibilidad de disfrutar del bienestar necesario para su desarrollo integral. Por eso, la aplicación del principio del uso común de los bienes es el punto de partida en todo ordenamiento ético o social. En la presente coyuntura de nuestro país, la exigencia del destino universal de los bienes adquiere un relieve singular y dramático de las desigualdades que existen. En toda agrupación social interactúan dos elementos complementarios: las personas y los grupos. Miembros de ese grupo social, sujetos regidos o gobernados, y a quienes es inherente una vida digna. Abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con que las personas, las familias y los grupos o asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Exige, en otras palabras, facilitarles lo necesario para una vida verdaderamente humana y digna. Por ello y para ello se origina y configura la sociedad con su orden o con su ordenamiento estructural, político, económico, jurídico, cultural, que deben estar al servicio del pueblo, buscando juntos la justicia y el bien común de todo el pueblo. Por su naturaleza, está determinado esencialmente por la dignidad y unidad de todas las personas y de toda la persona y sus exigencias propias de cada época y de cada país. De ello se desprende que no será capaz de conocer realmente los verdaderos contenidos del bien común quien no tenga un adecuado conocimiento de cuáles son sus exigencias para ese logro. Los gobernantes están sometidos a la realización permanente del bien común, que constituye su tarea diaria y principal. Deben buscar los medios más adecuados para alcanzar ese objetivo. Exige de ellos honestidad en su actuar para ser creíbles, junto con un profundo espíritu de servicio, muy particularmente a los más necesitados. Corresponde, por tanto, a las autoridades el deber de preocuparse para asegurar mediante leyes justas que las personas, en la búsqueda del bien particular, como las empresas e instituciones, sirvan también al bien común, y así sean todos y seamos todos corresponsables de una vida digna de las personas y de toda persona. Esto requiere, queridos hermanos, un proceso que permita superar el individualismo, el egoísmo, la soberbia, la ambición de aprovechar para tener o para tener poder, y desarrolle las mejores cualidades de las personas, en particular su sentido de iniciativa, de solidaridad y de responsabilidad. Son cualidades que son imprescindibles para que busquemos juntos ese bien común, más particularmente aquellos que tienen autoridad civil, político o bien privado. El bien común exige ser servido plenamente,
sin visiones reduccionistas subordinadas a las ventajas individuales que cada uno pueda obtener, sino con base en una lógica que asume en toda su amplitud la correlativa responsabilidad. Precisamente, la correcta conciliación de los bienes particulares de grupos y personas es una de las funciones más delicadas de los poderes públicos. Aquellos a quienes compete la responsabilidad de un país están obligados a fomentar el bien común de éste, no solo según las orientaciones de las mayorías o de los allegados, sino dentro de la perspectiva del bien para todos los miembros de la sociedad civil, incluidas las minorías, para una vida digna. Promover el bien común para una vida digna en Paraguay implica, entre otras cosas, superar la corrupción, porque esa saca confianza y dignidad a la persona. Una persona corrupta no es confiable. Una persona corrupta no ama a las personas, busca su interés. Una persona corrupta destruye la sociedad. Una persona corrupta adormece a aquellos que están a su alrededor, porque los compra. Porque saca confianza y dignidad, fortalecer la educación para que sea de mayor calidad, con los medios apropiados para ello, crear empleos de calidad y asegurar lo necesario a los servicios básicos como salud y vivienda digna. Algo se ha hecho, pero aún falta mucho por hacer. Lo lograremos si optamos verdaderamente a amar a nuestra patria y a los ciudadanos que en ella vivimos. El amor abre los corazones para desear y buscar el bien de todos. En lo que hemos dicho, es lo que hemos dicho al comienzo de esta reflexión. Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces para todos, porque su amor lo llevó a la compasión y solidaridad y promovió el bien común para dignificar a las personas. Estas mismas actitudes se requieren hoy a nuestras autoridades políticas y privadas para construir un Paraguay más equitativo, más justo y más al servicio de todos, pero en particular de los más vulnerables, dejando de lado sus intereses personales o de grupos particulares. Es necesario que cambiemos de mentalidad y también de corazón si es preciso. De esa manera seremos todos, sin excepción, personas que buscaremos y desearemos el bien de cada una de las personas que vivimos en este país. Es lo que el Señor desea para nosotros. Es lo que la Virgen María desea para todos nosotros. Es por ello que nos llama a este santuario, a su casa, para que con ella reflexionemos, oremos y busquemos ese bien común conjuntamente. Pues bien, pidamos a la Virgen nuestra Madre que interceda por nosotros para que seamos realmente promotores del bien común para una vida digna de todos aquellos con quienes compartimos diariamente nuestra vida. Así sea. Presentemos al Señor nuestras peticiones.
ñande iglesia reje. Tajae peteĩ techapyra marangatu, ohechaukáva ñande py'aporãha ha omombaretevéva, tekove katu opavave pe g̃uarã rojerure ndéve ñande jára. Orerendumíkena ñande jára. Por el Papa León, para que su palabra y testimonio sigan iluminando el camino de la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Monseñor Ignacio Gogorza, que preside esta Eucaristía, para que el Señor lo fortalezca en su ministerio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro país, Paraguay, para que crezca en fraternidad, equidad y respeto a la dignidad de cada persona, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las realidades que nos duelen, el hambre, la pobreza, la exclusión, para que sepamos responder con solidaridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Umi peregrino Huajeva co santuariope, y catujanguaisa oyuju gendape, pyaguapy, hambarete, tupasыka akuperu pibe, rojerurendeve ñande jára. Orerendumíkena ñande jára. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu iglesia suplicante, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino, signos del trabajo humano y del amor de Dios. Ofrecemos también nuestra colecta económica para el sostenimiento del santuario, casa de todos, lugar de encuentro y fe. Pueden hacerlo también escaneando el código QR. Acercan pan y vino, un matrimonio de Asunción, líderes en sus comunidades. Pan y uvas, un matrimonio de San Francisco de Caacupé. También presentan alimentos imperecederos, funcionarios de la UTIC, sede Capiatá. También de la parroquia Santísimo Redentor de Asunción, un matrimonio de Yaguarón por los 28 años de vida matrimonial. También una familia de San Antonio, Asunción, una familia de Asunción también hace lo propio, y una familia de Yaguarón, Tupasi Membé. Cantamos. Son para nosotros.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presenta la Iglesia, para que obtengamos tu misericordia, por intercesión de la bondadosísima Madre de tu Hijo, y encontremos la gracia que nos auxilie oportunamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu providencia designio la bienaventurada Virgen María, por obra del Espíritu Santo, engendró al Salvador del mundo. En Caná de Galilea intercedió ante su Hijo por los esposos, para que realizara el primero de sus signos. El agua se enrojeció, los comensales se alegraron y los discípulos creyeron en el Maestro. Ahora, entronizada como reina a la derecha de su Hijo, atiende las necesidades de toda la Iglesia y es para cada uno de nosotros, confiados a ella por Jesucristo en la cruz, dispensadora de gracia y Madre Providente. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Osana al cielo, osana a la razón, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana al cielo, osana a la razón, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con mi hermano Ignacio, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Tupac Caacupé, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo Jesús, saludémonos con el gesto de la paz. Ten piedad
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos proteja para la vida eterna. Amén. Que este encuentro con Cristo nos impulse a vivir con generosidad, a compartir lo que somos y tenemos, y a construir una comunidad más justa y fraterna. Los que no pueden recibir la comunión, rezamos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Cantamos.
Oremos. Dios misericordioso, por la eficacia del sacramento recibido en tu mesa santa y la intercesión de María, Madre de la Providencia, haz que busquemos siempre tu reino y tu justicia, sin que nos falten los auxilios de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos y agradecimientos. En primer término, quisiéramos agradecer a Monseñor Ignacio Gogorza, obispo de Encarnación, obispo de Mérito de Encarnación, por presidir esta Santa Misa. Muchas gracias, Su Excelencia, por presidir esta Asamblea de los Hijos de María. También extendemos ese agradecimiento a todos nuestros hermanos servidores, también a los miembros de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos, voluntarios, a los hermanos del Ministerio de Salud también que nos acompañan, a este hermoso coro que cada vez se carga de más energía cada vez que comienza un novenario en homenaje a nuestra Mamá María. Así que para todos un fuerte aplauso para ustedes, queridos hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. También queremos dar a conocer el horario de misas durante el novenario. A las 7 horas, a las 9 horas, a las 11 horas, a las 16 horas y a las 19 horas. Días de misas a las 21 horas serán estos días, día 28, día 29, día 30 de noviembre, día 1 y día 2 de diciembre. Misas a las 21 horas. Todo esto, como siempre, con el acompañamiento, la cobertura y el apoyo de los diferentes medios de comunicación que cumplen su tarea también junto a nuestra comunidad. Queremos señalar la presencia de nuestros hermanos que vienen de distintas partes del país en este primer día, de la Parroquia Santísimo Redentor de Asunción, de la Capilla San Miguel Arcángel, de Mariano Roque Alonso, directivos y docentes del Colegio San Francisco de Asís, de la Congregación Hija de la Misericordia, ciclistas de Pedro Juan Caballero, Junto a Ti María, se llama el grupo. Grupo Tupacemembú de Yaguarón también, familias de Asunción, Itaguá, Capiatá, Pedro Juan Caballero. También nos acompañan desde la parroquia San Blas de Itá, con su santo patrono, nuestro Señor San Blas, que está aquí con nosotros. Queridos hermanos, nos preparamos en este momento para recibir la bendición final. Vamos a levantar a nuestros niños y vamos a preparar nuestros pañuelos porque hay que saludar a nuestra mamá en este primer día de su novenario. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada invocación respondemos amén. Dios Todopoderoso, aparte de ustedes toda adversidad y les conceda los dones de su bendición. Amén. Encienda sus corazones con el deseo de su palabra, para que sean colmados con los gozos eternos. Amén. Y comprendiendo lo que es bueno y recto, cumplan siempre los mandamientos de Dios y lleguen a participar en el banquete celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, ahora. La alegría del Señor sea nuestras fuerzas, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Con esa mirada devota en nuestra bendita imagen de Tupacica Acupé, en este primer día de novenario en su honor, cantamos así con fervor todos juntos el himno a la Virgen.
Este es nuestro coro, esta es nuestra canción y este es el saludo del pueblo Hijo de María. Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tu paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tu paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Dale tu paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Todo el pueblo paraguayo que juró su Que se vean nuestros pañuelos bien arriba, nuestras velas, la luz de nuestro camino. sol de mayo, hoy aclama tu verdad. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad a la luz del sol. Una vez más estamos frente a ella. Ya yo topaye ella en descenive. Ya mañana ese país a Pauá. Ya yo topaye Ocoa, Coñandero Aguazú. Paraguayos a Paraguaya roga. Oua, Ouatá, Behueca Tomí, Japeina Ojeshama y Sebe. Peina Jota Jogape, Ui Apope porque Ojeshaye y Sebe. Y si Ojo Asaba, y si Homojesán y familia Cuérape. Y si Ojo Asaba Paraguay, todo el Paraguay bendecido por nuestra querida Madre, María Santísima.